Seguimos en Lámina, le damos la bienvenida a Telma Fardín. ¿Cómo estás, Telma? Bien. Bien. Con frío, hace frío acá. Está frío, está fresquito. Sí. Bueno, hablamos mucho de tu tema, infinidad de veces como en todos los programas, pero nunca con vos, así que queríamos charlar un poquito. La causa está yendo a juicio el 30 de noviembre, ¿no? Sí, 30 Arranca. de noviembre confirmado, así que ya están avisados los testigos, ahí vamos. ¿Y qué te pasa con eso? Digo, porque finalmente llega el momento de la verdad, ¿no? Persiguieron mucho llevarlo a juicio a D'Artés y ahora se hace realidad después de tanto que se dijo. Sí, yo me siento en muchos sentidos privilegiada porque son muy pocos los casos que llegan a esa instancia y sobre todo un caso que tenía una complejidad muy grande a nivel países en los que litigábamos, ¿no? Empezamos por Nicaragua porque los delitos se denuncian en el territorio. Claro. Y después llegar a Brasil, la verdad es que era difícil de pensar y creímos que iba a ser mucho más complejo, que los tiempos iban a ser más largos. Una causa en un mismo país tiene tiempos mucho más largos. Así que a pesar de que en mi cuerpo se siente como hace muchísimo tiempo, estos 3 años fueron duros, tener una fecha de juicio, yo sé que es un privilegio mucho más grande que el que muchas mujeres atraviesan. Totalmente. Ahora, ¿cuál fue el momento más duro? Porque esto es en varios capítulos, ¿no? Está el momento del hecho, que es muy traumático. Está todo lo que le pasa posteriormente a la víctima que sufre un abuso, en este caso una violación agravada, que ese es el delito por el que se lo acusa e investiga a D'Artés. Y después viene un momento que es el de hacerlo público, una previa a eso. ¿Qué fue más difícil? ¿La previa, el post, con todos los comentarios, las críticas, los cuestionamientos, el apoyo también, porque tuviste mucho apoyo de distintos sectores? En este tiempo, ¿cuál fue el momento más difícil para vos? Yo creo que como el hecho no hay momento más difícil. No hay nada que supere pasar ese momento. Y después, yo estaba bastante preparada para lo peor. Digo, yo pensé que iba a ser otro el recibimiento por parte de la gente, de la sociedad, más allá de que entendía que era un momento... ¿Pensabas que iba a ser más duro? Pensé que iba a ser mucho más duro. A pesar de que fue muy duro, es muy duro todavía. Y en muchos sentidos, y muchas veces no es el mismo el temple que tenés todos los días. Yo hay días que estoy mucho más en calma, porque además me pasan otras cosas en la vida. Obvio, la vida sigue. Por suerte, y por momentos esto irrumpe, y hay veces que escucho comentarios y me entran las balas, y hay veces que afortunadamente estoy más fortalecida. Podés pasarlo de largo. Claro, y me parece que... Entonces hay muchos pequeños momentos que son difíciles. Sí, habiéndome preparado para lo peor, la olla que destapamos, lo que pasó socialmente, la aceptación, el apoyo que recibí, que con la pandemia perdí un poco el contacto con lo que nos pasó a todos, ¿no? El contacto con el cuerpo de las compañeras, de mujeres que atravesaron. Lo presencial. Y algo de eso me daba mucha fuerza, y la pandemia fue un momento difícil también. El momento, o sea, no tener las charlas a las pibas, el abrazo, como la cosa de la calle y de decir, bueno, no estamos solas es más que un hashtag y es una cuestión real, concreta, tangible. Pero igualmente creo que nada se compara a esa dificultad. Y recién ahí viendo las fotos de la conferencia, ese fue un momento de mucho vértigo, pero también bisagra. Sí, yo no sabía lo que iba a pasar. No, jamás dimensioné creo que nadie. Obviamente era un momento difícil porque nadie está preparado para hacer eso. También fue muy cuestionado en ese momento, pero digo, me imagino que debe haber sido bastante extraño, ¿no? Más allá del apoyo de todas tus compañeras que estaban ahí, las preguntas, tratar de explicar todo, porque era la primera vez que hablabas del tema públicamente. Sí, y esto que te digo, realmente yo no dimensionaba el poder que iba a tener todas esas mujeres, no sabía cuántas íbamos a hacer. Yo viajé 3 días antes, volví de Nicaragua 3 días antes. Claro. Y esa convocatoria la generaron mis compañeras de actrices argentinas. ¿Y quién tuvo la idea? De la conferencia de prensa. Sí. Fue algo que se gestó, en eso tenemos una dinámica. Yo llegué a la colectiva mucho después de iniciada, porque yo vivía en México. Y la colectiva en realidad nace como con el objetivo de pelear por el aborto legal, seguro y gratuito. Y mucho tiempo después, 6, 7 meses después, una vez que yo había llegado a Argentina y estaba un poco más armada, porque yo me vuelvo a Argentina sabiendo que tenía que encarar esto, que mi vida no estaba pudiendo continuar
porque había algo que no estaba resuelto. Entonces yo viví muchas veces en otros países, un poco escapándome de estar acá, de la posibilidad de cruzarme a esta persona, de como todo lo que se me... Yo laburo desde muy pequeña y había algo de miedo, ¿no? De volver a cruzarme. Entonces, ¿Nunca más te lo cruzaste a él? No. Nunca más. Te No. lo vas a cruzar en el juicio, suponemos, ¿no? Tienes bueno, que estar ahí. Yo soy la testigo principal, entonces, porque esa es la figura que me toca. Es muy particular, ¿no? Porque no, o sea, soy la víctima, pero... Víctima y testigo. Claro. Entonces yo declaro primera y escucho, si quiero, escucho a todos los testigos, pero puedo pedir, no, afortunadamente, en Argentina y en el mundo, todos los países que están suscritos a algunas, claro, puedes pedir no cruzártelo, no tener contacto visual, él no me puede hablar de ninguna manera. ¿Preferís eso? Por supuesto. ¿Preferís no verlo más? Por supuesto, no me puedo imaginar. Hace poco me hablaba este caso que se hizo público en estos días, el caso de Lupe, y la pusieron al aire sin avisarle, la pusieron en contacto con su victimario. Yo me muero si me pasa una cosa así. ¿No soportarías escucharlo y volverlo No, a ver cerca? Ni siquiera me lo quiero imaginar, o sea, tampoco quiero imaginármelo, ¿no? Pero no quiero pensar en esa escena. Y afortunadamente cuando lo hablo con el equipo de abogados y los que me asesoran, sé que podemos pedir esto, que es una forma de proteger mi salud emocional. ¿Qué le pasa a una víctima de abuso, a una persona que fue violada, en el momento previo a la denuncia? Porque digamos, hay que tener mucha fuerza para ir a la justicia, más allá de hacerlo público, como es tu caso, porque sos parte del medio. Digo, ¿qué pasa antes de llegar a la situación de denunciarlo? Porque hay miedo, hay incertidumbre, uno, como, bueno, somos adultos, ya escuchamos otras historias, en general no se le cree a la víctima. Los primeros que descreen son el entorno, en general, sobre todo cuando es una violación o un abuso de un familiar, ¿no? Que son los casos más comunes. En este caso fue algo en lo laboral y eras menor de edad, obviamente, pero ¿cómo fue esa previa? ¿Con quién lo pudiste hablar? ¿Quién te apoyó para que lo denuncies? Yo creo que ese es el momento de más contradicciones, porque una vez que te tiraste al vacío y también entendiendo la coyuntura, porque hoy estamos en un momento en el que a partir no solo de esa conferencia, sino de lo que fue pasando a nivel mundial, se da al mismo tiempo que el Me Too, o sea, en muchos sentidos. En Colombia había habido una acción con mucho impacto de la que yo me enteré después. No es que dejó de ser tabú el tema, por suerte, afortunadamente, en los últimos años. Creo que ese es el mayor avance. Pero bueno, una cosa es lo social y otra es lo personal. Totalmente. Porque cuando te pasó a vos decís, me van a creer, me van a juzgar, que obviamente después pasa eso, ¿no? Algunos te creen, otros te juzgan. ¿Quién te ayudó a decir, sí, hacelo? Tuve mucho apoyo cercano, mis amistades. Volver de México para mí fue muy difícil, estando allá y dándome cuenta, bueno, no puedo seguir con mi vida hasta que no resuelva esto. Y tuve la suerte, de vuelta, como estábamos en un momento en el que se hablaba del tema, ibas a una librería y empezabas a ver libros que tenían que ver con la temática. Un libro que a mí me marcó mucho, que es ¿Por qué volvías cada verano?, de Belén López Peiró. Y eso a distancia, ¿no? Yo después, por la repercusión de mi caso, tuve la posibilidad de conocer a personas con militancia feminista, pero no es que yo venía de una militancia feminista, ni mucho menos. Me pasó lo mismo que a la gran mayoría de pibas de mi edad, de mujeres de mi generación, más chicas, más grandes, que de repente empezó como a irrumpir ciertos debates, se colaron en la agenda, entonces una cosa te llevaba a la otra y entender, y mucho de entender. Los libros fueron un gran lugar de refugio para mí, muy grande. ¿No hubo una persona que te ayude? No, sí, muchas personas. Afortunadamente yo hago terapia. En ese momento la leía mucho a la Pecker y la Pecker a Luciana Pecker. Y en un momento tuve la posibilidad de tomar un café con ella, porque tenemos en común a Darío Stanreisberg. Yo hice el filósofo, yo hice un programa de filosofía con él, mentira la verdad. Y bueno, Luciana estuvo en esto del minuto 1. Ella me ha contado todas las partes que han pasado, todos los procesos que han pasado, y bueno, hasta llegar a la denuncia en Nicaragua. ¿Y qué pasa cuando, obviamente, D'Artés es una figura pública muy importante, muy apoyada, era el padre de familia de las ficciones, o sea, tenía una imagen muy blanca para el afuera, a pesar de que ya venía de Calu Rivero y de otras 2 denuncias también públicas?
cómo enfrentar el poder mediático. Porque obviamente él tiene un abogado muy importante que es Burlando, con muchas herramientas para lo mediático también, y empezaron por momentos a buscarte, a investigarte a vos. O sea, ahí sí revictimizarte. Por supuesto, que es el ABC. Lo que pasa es que en mi caso queda Desconfiemos de la denunciante, es típico. Es el ABC, siempre es, pues, digo, ¿por qué hablamos de mi historia, mi familia, mis amigas, y no estamos hablando de... Pero me parece bien también, porque vamos a hablar de sus hijos, por ejemplo, porque no hay por qué, porque el asunto, digo, la responsabilidad... No, obviamente. Pero es muy particular eso que sucede con las víctimas. En mi caso queda muy expuesto por la repercusión que tuvo. Que, por supuesto, yo soy muy consciente de que eso es lo positivo y lo negativo, ¿no? ¿Sabías que iba a pasar? Nada de la dimensión que tomó Nada. me la imaginé. Nunca la dimensión que tomó. Yo estaba preparada para, bueno, hago esto. Pues hace un ratito me preguntabas en el camino qué es lo que viene primero. Yo no sabía que había justicia civil y justicia penal. O sea, imagínate. Claro, no tenías idea de lo que era un proceso judicial. Como le pasa a cualquiera hasta que necesita de la justicia. Contacto. Obvio. Y pensé que podía denunciar en Argentina, y después me entero que tenía que viajar a Nicaragua. Al lugar de los hechos. Y creo que ahí para nosotros digo nosotras, mi equipo de laburo, que además fue mutando porque económicamente es carísimo sostener o sea, contra otro de los grandes prejuicios que se generan, que es la idea de que una recibe plata por exponerse de esa manera. Todo lo contrario, porque para hacer un litigio en serio, que además somos pocas las que tenemos el paraguas dentro de la justicia, porque son muchas, vos la nombrabas, Calu, Anita Co, Nati Juncos, ellas no tenían el paraguas judicial para asentar su denuncia, porque había prescripto, en general porque había prescripto, porque la ley, las leyes no contemplan los tiempos de No, y acá en el programa hicimos varios casos de famosos que fueron denunciados por acoso, no de violadores, pero obviamente, me acuerdo mucho de Ari Paluch, que fue denunciado por todas sus compañeras, y era muy difícil de probarlo, ¿no? Se hacía al revés, el juicio iba contra ella porque tenían que probar sus dichos. Eso es lo que pasó con Calu, con Anita, una en la justicia civil, a ella le pasó eso. Y otra en la justicia penal. A mí eso ese fue un gran detonante para mí, ver el nivel de impunidad con el que no solamente vos eras víctima, sino que además tenías que ser eras vos la acusada. Y entonces para mí fue muy importante pensar, más allá de lo mediático, que la verdad que no pensamos una estratégica mediática. Fue así. Creo que cualquier persona que sabe un poco de medios más en profundidad se da cuenta que no tengo una gran estructura mediática detrás mío. Bueno, o no sea, eras soy una yo actriz muy conocida, digamos, eras reparto, digamos. Te conocimos a partir del caso mucho más, ¿no? Sobre todo el público. Pero, digo, hay varias cosas que te cuestionaron. Una fue el video, que hoy lo pasamos en los avances del programa, cuando haces el relato, filmado, obviamente, editado, en la cama del hotel. ¿Por qué se decidió esa escena? Para mí es una gran conquista ese video, porque después de ese video nunca nadie más tuvo que instalamos tan fuerte el tema, y fue de vuelta desde mi grupo de amigos, actores, actrices, directores, productores, porque yo crecí en este ambiente. Recién me crucé a Mariana, la vestuarista, sí. O sea, crecí desde muy pequeña, es un lenguaje que vivo de esto. Y cuando me tenía que preguntar, bueno, ¿cuál es la manera? Pues yo me voy a ir a Nicaragua y no quiero volver y que sea cualquier persona la que esté sentada y tenga acceso a mi causa y ponga en su boca... ¿Te parecía mejor contarlo así? Quería ser yo y que no me pregunten más. Por eso, de hecho, recién yo... Sí, era muy tensa la conferencia, me acuerdo, yo la volví a ver. Era muy tensa con las preguntas, la ida y vuelta con los periodistas. Yo la conferencia no la vi más, y el video mucho menos. El video yo no lo vi, lo vi ese día en la conferencia. ¿Y viste las notas que dio él? Vi una sola nota que dio la él. De Mauro. De hecho, ¿hay otra? No. Y después hubo declaraciones también desde Brasil, donde él insiste siempre en su inocencia. Bueno, da vuelta a tu relato, dice que vos... Sí, sin embargo, hace algo que... Lo buscabas. Que es muy fuerte, y que esa nota con Mauro, pues te pregunté si había otra más, esa nota con Mauro Viale es prueba en el juicio. Que es el típico recurso del acusado, ¿no? Me buscaba. Me provocaba, es más ¿no? antiguo que... una criatura una adolescente de 16 años. Y después cuestiones físicas, ¿no? Del porte, cuánto mido yo, cuánto mide la otra persona, digo, cosas que a la causa lógica. Son muy, muy concretas.
y que por eso está la cuestión mediática y en lo que nosotros nos enfocamos siempre, que es, bueno, poder sostenerlo judicialmente. Me acuerdo que no él es también fácil. llamó a tu novio de ese entonces, a Juan Aguilera, que le mandamos un beso, para que salga a defenderlo. O sea, cosas rarísimas. Afortunadamente, Juan... Salió a bancarte, obviamente. Y es uno de los testigos en la causa. Como todas tus compañeras también del momento, ¿no? Acá hablamos con una amiga tuya, Camila, me acuerdo, hablamos con mucha gente que te bancó. Yo en ese momento no... Sí, de mi equipo, de mi grupo de Patito... también a mí me pasó algo muy fuerte que es y muchos se sorprendieron también, porque me imagino que no todos sabían la historia. Por supuesto se sorprendieron, sobre todo los más chicos, porque hay una ingenuidad respecto de lo que estamos viviendo, pero también me pasó mucho de cruzarme con amigos o que alguna compañera, digo, gente conocida del medio que me han dicho, no, sí, todos sabíamos. Y si todos sabían... ¿Por qué no hablaron? ¿Por qué no me protegieron? O sea, y también hubo, Telma, muchos muchos compañeros, actores, compañeros de ustedes, que salieron a bancarlo, a Juan. Digo, y muy reconocidos, digo, Virginia Lago, en su momento los Estebanés. Gente que después algunos dijeron, no, bueno, pidieron perdón. Pero, ¿qué te pasaba con eso? Yo, vos sabés que, bueno, me aíslo bastante porque si no es muy doloroso, sería muy doloroso estar expuesta a eso todo el tiempo, entonces no escucho, me llega más esto como me estás diciendo vos. Sabías que a mí a veces me entra desde un lugar personal y muchas otras pienso esa persona si no tiene a alguien al lado que escucha eso y que no está teniendo la posibilidad de contar su propia historia. Porque al final, digo, lo más importante es la contención que vos recibís, ¿no? Hacia adentro, más allá de si yo estoy muy expuesta, menos expuesta, para mí finalmente lo más importante es que mis amigas me den un abrazo y me digan, bueno, esto va a pasar y en un momento vamos a dar vuelta a la página. Pienso siempre esas mujeres, mujeres, hombres, las personas que dicen, no le creo a Telma, bueno, ¿a quién, o sea, no le estás creyendo a Telma? ¿A quién tenés cerca y que no le estás creyendo y que por ahí te necesita mucho más que yo, que afortunadamente tengo otros remansos, ¿no? Otros lugares donde apoyarme? La causa avanzó, llega a la justicia, como decíamos al principio de la charla, en noviembre. Un juez no da lugar porque sigue una denuncia, digamos, hay muchas cuestiones previas, ¿no? Vos tuviste 3 pericias, ¿es así? 4 pericias. Sí, 4. Para Brasil hubo una última presentación de Dovic de estado de situación y todas pericias oficiales. Una ley que era física y las otras que son entrevistas. Eso es insólito, ¿no? Lo de la pericia física, eso habiendo transcurrido 9 años tuviste que ir a un hecho, médico y te revisó. Exacto, sí. O sea, más revictimizante que eso porque a los fines probatorios, bueno, no... Sí, después de tanto tiempo años, no. Posible. Exacto, ¿no? Digo, tiene sentido si el hecho lo denunciás inmediatamente. Pero es parte del protocolo, evidentemente. Sí, en Nicaragua, afortunadamente, hay otros países, Argentina, por ejemplo, que está mucho más avanzado en revictimizar lo menos posible. Es imposible no revictimizar, pero sí lo menos posible. Y pericia física, pericia psicológica, psiquiátrica y de estado de situación, todas esas oficiales. Además, yo tengo mis pericias de parte. Ahí tuviste que volver a relatar todo el episodio y contar todos los detalles. ¿Hay testigos, no del hecho obviamente porque estaban solos en la habitación, pero en algún momento se habló de una persona que golpeó la puerta? ¿Esa gente apareció? Los conserjes, digamos, la gente que trabajaba en el hotel en el momento. Yo con esa persona no di nunca. A mí me llamó mucho la atención... en un momento su abogado, o que ya no es más su abogado, porque las últimas declaraciones que escuché de Burlando, que además... no lo puede representar en Brasil, no tiene jurisprudencia. No tiene jurisprudencia. Lo defiende acá y mediáticamente. Exacto. Legalmente no está constituido él como su defensa en ningún lado, y por lo que escuché la última vez, la verdad que sentí que un poco se había dado cuenta de la magnitud que tomó a nivel judicial, y me parece que hasta a él mismo lo excedió. ¿Sentís que se está despegando, Burlando? Un poco sí, me dio esa sensación, pero en su momento lo escuché decir que ellos habían contactado a la persona y fue gracioso. Pero nunca porque apareció. No, es que ellos, a mí me llamó la atención porque él habló del género de esa persona y yo declaré en la causa y es otro género. Como se dijo, es hombre y era mujer, exacto, una cosa así. Entonces yo dije, o sea, mirá mintió. que... Sí.
sin dudas no tuvo contacto con esa persona, o si esa persona es alguien que dijo, sí, fui yo y Sí, la o verdad es mintió que en no. persona o mintió burlando. Una de dos. No lo sé. A los fines prácticos, la verdad es que no hay... En la conferencia de prensa también me hicieron esa pregunta, si esa Sí, persona... me acuerdo. En mi caso es bien de manual, son delitos que suceden en la oscuridad. Ese es digo, es como el título a nivel internacional, ¿no? Entonces, no hay nadie. Por eso yo, lo que te decía antes, soy la testigo principal, a pesar que soy la víctima. Sí. Le repudiaron mucho a Burlando del colectivo de actrices, incluso acá me sacaron comunicados cuando le hice preguntas a él. ¿Qué les pasa ahora que Flor Peña lo convoca como defensor en una cuestión de género? En una cuestión de género. ¿Te genera contradicción? Sí, me parece que eso es lo que nos pasa, ¿no? Estamos en un momento de... Yo descubrí, o sea, de vuelta, yo no venía de una militancia feminista y de conocimiento, entonces para mí fue muy fuerte porque de pronto quedé muy expuesta como referente de una temática que en paralelo yo iba tratando de instruirme y de decir, bueno, si me van a dar a mí el micrófono para hablar de este tema, quiero más o menos estar a la altura. No, y además te pasa esto, que tenés que dar respuesta, pero el accionar de tus compañeras. Es imposible. Como si fuera la jefa del por eso te colectivo. digo, es el lugar de referencia que la verdad, digo, a mí me excede por completo. Pero te hizo ruido esto. A mí sí me parece importante, sobre todo me hace ruido de parte de él. Como abogado de él. Buenísimos hay un millón. Sobre todo me hace ruido de parte de él. O sea, en ese sentido pienso... ¿Sentís que se tira un poco de la bandina? Y comprendo que me parece que a su vez es un buen síntoma de lo que nos está pasando socialmente, ¿no? Digo, por un lado digo, bueno, para mí no hace sentido en ningún lado, pero por otro lado digo... O sea, como que lo empujaron a ponerse al lado de ustedes. Mira, no hay, o sea, ya estamos ganando de algún modo, por lo menos, ciertas batallas discursivas. Sin dudas, a veces digo, me duele la panza cuando digo, en serio, esta persona que dijo la cantidad de bestialidades que dijo de mí, ahora... Pero no la responsabilizaría. ¿Qué es lo que más le Flor. reprochás de las bestialidades que dijo? De vuelta, vos sabés que no lo escuché mucho. No recordás ninguna puntual, pero sabés que dijo bestialidades. Claro, digo, es como una... a ver, es una sensación generalizada y yo nunca, así como no volví a ver mi video, no me pongo reiteradas veces a ver nada. O sea, me entero, alguien me dice, che, ¿viste esto? Y estoy preparada por si me llega como alguna embestida más fuerte. Sí, frases como muy de las frases típicas, ¿no? De, bueno, ¿por qué ella estaba ahí? Se ha puesto como a hablar de mi pasado, el pasado de una nena de 16 años. Sí. O sea, un pasado que no tiene sentido, no tiene mucha razón de... Y después cosas sí, no hace la causa, o sea, no tiene nada que ver. Tu pasado puede ser cualquiera y el hecho de existir igual y buscar justicia. Y que además eso, ¿no? Nos dicen que a mí me parece súper importante hacer el recorrido legal, que es muy difícil por lo que te decía antes. Muchas veces no tenés el paraguas legal porque aunque quieras, te queda solamente exponerlo públicamente porque es como la sensación de, bueno, por lo menos puedo dejar mi palabra validada en algún espacio. Pero para mí, las que tenemos la posibilidad, sí tenemos que hacer el recorrido judicial. Y a él nunca le interesó el recorrido judicial. Él, bueno, digo, incluso de la causa se nota que es muy inconsistente. Creo que no ha tenido, por las declaraciones que he escuchado, creo que no ha tenido acceso concreto, real a la causa. Y me parece, desde ahí vos recién lo decías, hay otros abogados muy buenos con formación en perspectiva de géneros, ¿no? Seguro. Y él no se ha esforzado siquiera, incluso ahora poniéndose esta bandera, por las declaraciones que escuché hace poco, digo, citó cosas que ya no existen, hizo citas muy particulares de cosas que ya no están como institución, tienen otro nombre. Digo, bueno, aunque sea, sí que nos instruyamos, que sepamos de qué estamos hablando, porque en el medio Totalmente. hay pibas. Telma, sí, hay muchas víctimas que les pasa y a veces cuando ustedes reciben estos enfrentamientos tan fuertes, da miedo denunciar. Esto sigue pasando, porque sigue habiendo violaciones todos los días, abusos todos los días. Es un tema que es muy difícil. Te quería preguntar por tu hermana, que en su momento es media hermana, ¿no? Es media hermana. Salió a decir un montón de cosas. Una de las principales era que mentías, que tenías problemas psiquiátricos. ¿Pudiste recomponer la relación con ella? Sí. Sí, ¿Y por qué salió a decir todo eso en ese momento en donde vos necesitabas apoyo, ¿no? Que te critique tu propia familia? A ver, con mi hermana no tenemos un vínculo cotidiano estrecho, ¿no? No es, uno dice hermano y se imagina como la cosa de la crianza en conjunto, lo cotidiano. Y no es, lamentablemente no es nuestra historia. Mira, me unís vos algo que
yo sé que Burlando habló de mi hermana, que, Sí. que la expuso mucho, que dijo cosas de ella. Usó sus argumentos, ¿no? Sobre todo eso, yo creo que ahora que me lo traes, a mí eso es de lo que más Jodió. rechazo me provocó. Porque pinchar a una víctima, porque mi hermana también es víctima, pinchar a una víctima con su historia, exponer fotos de sus hijos, una foto de su hija, o sea, la pincharon desde lugares tan terribles y conociendo todo lo que te genera que te hablen de situaciones tan dolorosas. Yo te decía recién cuando pusieron el video, que yo entiendo que se hace, hay que poner en contexto quién soy, qué hice y demás. Yo me tapo los oídos. Te lo tapas. Y sí, Te pues genera eso inmediatamente. no quiero volver sobre eso una y otra vez. Imagínate, mi hermana, de repente, estamos hablando de mi situación, mi caso, y le empiezan a pegar como si... Entonces, digo, tuvo una reacción, pero mi hermana es una víctima más y es una víctima de este sistema y de pronto quedó en una situación de mucha exposición, de mucha vulnerabilidad, alguien que además no se dedica ¿Y a te esto. explicó por qué salió a decir eso? Sí, esa es ahí afortunadamente nuestra posibilidad de acercarnos. Y para mí ¿Pero qué pasó? ¿No? ¿Falta de experiencia? ¿Se cebó? ¿Qué fue lo que la pasó? angustia fue eso, o sea, esto que te digo, para ella fue muy angustiante y yo lo comprendo porque lo vivo en carne propia. Antes te decía, a veces reacciono mejor, a veces reacciono peor, a veces me quiero matar, digo, Sí. ¿cuándo van a decir esto? Y bueno, yo estaba preparada, yo incluso estando preparada, muchas veces digo, ¿cómo puede ser que esté pasando esto? Y mi hermana no estaba preparada. Y de pronto un tipo sale a ventilar, el periodista cordobés, un periodista de Córdoba, hace una publicación muy tremenda y ella se desespera frente a que su vida estaba de pronto expuesta y entonces habla y el tipo la saca de contexto y una serie de cosas a las que mi hermana fue tremendamente revictimizada. Y yo no entré, eso que digo, algo tiene que ser. Yo entiendo que cuando uno expone algo tan personal, existe como la idea de que tengo que exponer todo, tengo que contar absolutamente todo. Otro cuestionamiento que recibiste fueron las charlas en Ushuaia, que no sé si se hicieron finalmente, se cumplió todo el ciclo. Sí, no, de y charlas. y además eso no fueron solo charlas, era un trabajo mucho más interno y cotidiano y de todos los días. Te había contratado el gobierno de Tierra del Fuego para dar charlas sobre... Sobre género, Sobre género. perspectiva de género. Viajé cuando todavía estaba todo abierto y después vino la pandemia y en la pandemia las hicimos en otros formatos y no era solamente, en esa publicación que se hizo en su momento, si mal no recuerdo fue Feynman, diciendo que publicó mi contrato de 6 meses, perdón, como si fuera lo que cobraba por una charla. Y era un trabajo de mucho tiempo. Claro. Y de todos los días, no es que... Entonces, bueno, ahí yo digo, ¿por qué es esta necesidad de generar ese odio en un momento, en un contexto social donde la estamos pasando fatal, donde en ese momento encerrados en el medio de la pandemia y generar la idea, además de algo yo tengo que vivir y tengo que mantener económicamente la causa. Es una fortuna de plata la que lleva a sostener la causa. Y donde yo creo que hay que sostenerla, que es donde hay que dar el debate profundo, que es en la justicia. Después, haber llegado a donde llegamos es una barbaridad. 3 ministerios públicos fiscales de 3 países distintos diciendo, sí, hay prueba suficiente para acusar a esta persona para llegar a esta instancia de juicio oral. El 30 de noviembre empieza el juicio. ¿Cómo te gustaría que termine ese juicio? Bueno, sin dudas. Con la condena, obviamente, Sí, pero porque ¿querés que vaya preso? ¿Con qué fantasías? ¿Qué es lo que te gustaría? Tú sabes que no tiene que ver con eso realmente no tiene que ver con eso, la idea de justicia. Para mí, la construcción de justicia es todo lo que pasó con mi caso. Es mucho más Pero digo, reparador. ¿te sentirías satisfecha con qué resultado? Que Que llegue la condena y que sí, pase qué. Sin dudas me sentiría satisfecha si porque además la ridiculez, ¿no?, del sistema, de muchas personas considerando que la prueba, no te hablo de la opinión pública, muchas especialistas considerando que hay prueba suficiente para decir esta persona hizo esto y después queda en manos de un juez que diga sí o no. Entonces, bueno, frente a eso, por supuesto, imagínate que lo único que quiero es que esa persona se haga eco de lo que dicen las pericias, no de la reacción social. Eso me dejaría tranquila. Y después realmente no pienso en el momento en el que él vaya preso. Para mí tiene más que ver conmigo. Intento todo el tiempo de traerlo hacia mí, de que
demos vuelta a la página y que la próxima vez que estemos Claro, que te hablando digan acá... si esto era cierto, fue así y está probado. ¿Ese sería tu resultado más satisfactorio? Sin dudas, y sobre todo dar vuelta a la página. Que haya una fecha para mí es muy liberador. Incluso yo lo pienso más allá de qué va a decir ese juez. Sí. Porque hay un 50 y 50. Digo, los jueces, cualquiera en el mundo de la abogacía está instruido para decir es mejor que haya... o sea, es peor que haya un inocente preso que 10 culpables sueltos. Entonces ellos tienen un poco esa escuela. Claro. Y te da mucho vértigo pensar, bueno, es terrible y puede ser muy injusto porque... No, y además, yendo ya al general, los violadores después que van presos salen en algún momento. Si no Salen. se recuperan, vuelven a violar. Ojalá La mayoría son reincidentes, lo dicen las estadísticas. Lo dicen las estadísticas. Ojalá, yo creo, a mí me parece muy interesante también trabajar en las masculinidades en un momento en el que pusimos en cuestionamiento las masculinidades como las teníamos concebidas, y creo que si justamente queremos poder avanzar, porque la idea no es, realmente para mí, la idea no es que la persona vaya presa. Yo no, o sea, mi objetivo nunca tuvo que ver con... Bueno, yo quisiera que vaya preso, No, si me hubiese pasado a mí. no digo, no quiero que vaya preso. No lo quisiera ver libre. Sin duda. Yo siento mucha tranquilidad de saber que estoy en mi país, yo camino por la calle tranquila. Sí, y que él se tuvo que ir. Y él se tuvo que ir, y si cruzaba una frontera, incluso antes de que Brasil ahora le retuvo el pasaporte, pero si cruzaba una frontera iba preso. A mí sin eso dudas, es lo raro, ¿no? Yo lo dije acá del día 1. Si sos inocente, si esta chica miente, ¿cómo no sales a defenderte con todo? Más allá de la nota que hizo con Mauro, que fue, digamos, una estrategia también de mostrarse inocente rápidamente y de atacar tu versión. Pero digo, después, ¿por qué tanto silencio? ¿Por qué escaparse del país de la forma en que se fue? ¿Por qué no volver a hablar hasta ahora, hasta hace poco que habló con los periodistas de allá? Digo, ¿por qué toda esa actitud? Si vos sos inocente. Eso es lo que nunca me cerró de D'Artés, que lo conozco de toda la vida además, ¿no? Y que es un tipo muy querido en el medio, o lo era por lo menos hasta este episodio. Habla por sí sola la situación, me parece, ¿no? Uh-huh. Y esa nota de la que vos hablás también es una bestialidad, la nota, porque o sea, de cualquier persona que la ve con formación, con un poco de formación, Sí, hace ruido por sabe todos que lados. lo que dijo es una bestialidad. Antes del episodio puntual, antes de la violación, ¿cómo era la relación? ¿Él había tenido con vos algún tipo de insinuación, de acercamiento, o fue en ese momento en que vos entras a la habitación? Hola y chau, era mi vínculo con él. Y además, de hecho yo cuando lo tuve que denunciar, tuve que googlear su edad. Una de las cosas que me pedían en la denuncia en Nicaragua era la edad. Cuando sos chico, adolescente, la gente post 30 te parece toda gente grande. No, o sea, ahora más cerca de los 30 te digo, no, este debe tener 40, 50. En ese momento, para mí era un señor. Entonces, mi vínculo realmente tenía que ver con hola, chau, compañero de trabajo, de la misma manera que no sé, los camarógrafos, hola, chau. Claro. Hice así como si no había pandemia. En ese momento nos saludábamos con beso. Sí, tu relación era con los chicos de tu edad, ¿no? Exacto. Con ese hombre grande que Un veías. señor era para mí. O sea, pero no hubo ningún tipo... Te lo pregunto esto en base a los testimonios también de Calu y de las otras actrices que decían que era como una cuestión permanente, no su actitud. De acercamiento de malas maneras con las mujeres. Sí, y eso se dice, lo han experimentado. Lo contó Griselda también en Total, este programa. justo O sea que la pasó pésimo trabajando con él por esto mismo. Claro, bueno, como que se zarpaba. Griselda tenía la edad que tengo yo ahora en esa época, en la época de Patito. Y sí, yo tengo sí tengo ese recuerdo, si me preguntás, de mujeres grandes diciendo como, che, cuidemos, como, pero una cosa lo contó muy... Gaetani, digo, por poner otros nombres muy populares, todos Sí, contando yo con Romina cosas hice una parecidas. película después y me pasó infinidad de veces, y gente que no vamos a nombrar porque me lo dijo cuando cortamos, me agarró afuera de cámara y me dijo, A mí me pasó. a mí me pasó. Entonces, eso, digo, existe, está... Pero yo de chica no tenía para nada esa percepción que sí ahora, digo, conozco a una persona Claro, y digo, no hubo antecedente al momento de la habitación. Pues no había registro, yo Claro. no tenía registro de esa persona. Sí fue en ese viaje, que eso, yo ahí no entro en detalles porque son todas cosas que pertenecen a la causa y que yo declaré antes de Claro. hacer pública la Que no podés contarlas todavía. denuncia, que son cosas, pero son, sí te puedo decir que son circunscriptas específicamente a ese último viaje, que además era la última gira de Patito. Nosotros habíamos ya girado por toda América Latina y esa fue
El Salvador, Nicaragua fue el cierre de la gira. Y Nicaragua fue el último país, de hecho, en el que estuvimos. Y sí te puedo decir eso, ¿no? Hubo algunas cuestiones que yo comprendí después, ¿no? En el momento no es que dije, Hubo, por decir de cuidado. alguna manera, señales, advertencias previas. Vistas ahora como la Claro, adulta que no que detectaste soy. en el momento, pero En ahora ese momento, las ves ahora de otra digo, manera. mira, estos 3 momentos fueron raros, Ujú. ¿no? Si lo tengo que pensar después. Una persona que yo no sabía si sabía mi nombre, ¿entendés? O sea, realmente era, Claro. hola, chau, alguna escena que nos cruzábamos, pero él hacía del papá. Sí, nada más él era la figura de la El tira padre. y el elenco era elenco. Justamente vos Exacto. sabés cómo es eso en el trabajo también. Exacto. A veces no hay relación entre las figuras y el elenco. Y menos Exacto. con chicos que son de distintas edades. Por eso, Sí, Te yo preguntaba. sí recuerdo que él sí tenía bastante más vínculo con los varones de nuestro elenco. Pero nosotras realmente quedábamos muy, muy por afuera del universo de los adultos, como corresponde, ¿no? O sea que claro. lo más... Vas a contar toda la historia en un libro que tiene que ver con esto, tiene que ver con otras cosas también. Ya hay un libro en el que está Sí. esta historia, no hay estos detalles. El que viene ahora es de poesía. El que viene ahora es de poesía, con Sudestada. Es un libro de poesía que en realidad es el libro que yo escribo poesía desde hace muchos años, desde que soy muy chica. Viste que hacemos eso los actores, Sí. las actrices tenemos nuestro... y este es más el libro que yo me imaginé. El otro fue un libro en ese momento donde todo el mundo hablaba de mí. Yo dije, bueno, Contar tu versión de la historia. voy a que quede esto, un poco lo mismo que con el video, ¿no? Que quede este testimonio, así yo no tengo que estar 80 veces revolviendo. ¿Y te complicó laboralmente esto? Sí. Sí. ¿De qué vivís? ¿De qué trabajás? Es muy difícil Porque digamos, decir- esto te marcó Esto me públicamente. marcó, sí. Es muy difícil ponerlo en un contexto en el que mi gremio tiene más del 80% de desocupación, incluso antes de la pandemia. O sea, en un contexto en el que en general está bastante mal nuestra industria, decir pura y exclusivamente no es porque me animé a hablar, es por esta denuncia. Pero después sí yo tengo mucha gente en este ambiente y en mesas donde mi nombre no cae muy bien, justamente por esto que hice, ¿no? ¿Por la militancia o por el hecho puntual? No lo sé. No lo sé. Está buena la pregunta. Lo que sea, no me arrepiento. Porque muchos productores pueden decir, no la llamemos porque está vinculada al tema de Artes, a lo judicial, bla, 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 bla. Y otros pueden decir, no, porque es kirchnerista, porque es militante. Todas estas cuestiones que todo el tiempo... Es gracioso lo de esa Se imagen. leen. No sabes la cantidad de compañeros ¿Sos que tengo. kirchnerista o no? No. Pero bueno. No sabes la cantidad de... En un sí. momento nos habló de que ibas a ser candidata también. Yo lo leí. ¿En serio? No. Sí. Me lo ofrecieron, sí. Ah. Sí he estado muy cerca. Es un universo que me interesa mucho ¿Te gustaría hacer política? a los 50 años. O A los sea, 50, falta. falta un montón. Y hay que ver si yo con energía, ¿no? Te digo eso ahora. Yo ahora me muero por volver a actuar. Es lo que hice toda mi vida. Me parece que es la conquista final. Sí, recuperar La tu carrera, lo conquista que te real. gustaba hacer. Sí. Antes de todo esto, que bueno, Sí. ya han pasado 3 años, ¿no? 3 años. Desde que empezó. Exacto, 3 años. Y bueno, casi 3 años. Muchos más años sin que eso fuera público y que también me marcaron a mí en lo laboral porque yo me escapaba un poco Obvio. de la posibilidad de Los trabajar peores porque me años, daba miedo. seguramente. Exacto, Los peores. exacto. Y ¿Te costó volver a relacionarte con los hombres después del episodio? bueno, hay que ver qué dice mi psicóloga, ¿no? Yo te diría que no, pues porque afortunadamente he tenido ¿Pudiste vínculos seguir muy tu lindos. vida Sí, amorosa perfectamente? he tenido muy lindos vínculos. También dijeron que era novia de tu abogada, entre todas las cosas que dijeron. Me encantaría poder ponerme la bandera del LGTB. orgullo gay, pero no puedo. O sea, bueno, es como todo el arquetipo, ¿no? Es lo mismo. Obvio. Te iba a decir eso, tengo la cantidad de compañeras dentro de actrices que tienen otras ideologías políticas y se quieren matar porque parece que actriz, feminista, kirchnerista, lesbiana. Sí. Y si Es todo el fuera combo. lesbiana, o sea, levanto la mano y me pongo la bandera, pero no ¿Cuál me sería puedo... el problema, además? No me puedo apropiar de eso porque no me gustan, lamentablemente me gustan los hombres. No, Hay una crítica que muchos periodistas hicimos, es que a veces el colectivo de actrices es selectiva con el apoyo o con las denuncias, digamos. Hubo un caso muy fuerte que fue el de Natalia Haidt, de hecho su hermano también habló de ustedes y contó que no se pudo comunicar, que intentó con Laura Oscurra, que le mando un beso también, Hermosa. y le fue muy difícil. ¿Qué Mirá. les pasa? Laura decía, no sé,
estamos desbordadas. Digamos, Sí. Natacha no era una persona justamente de bajo perfil y fácil de ignorar, digo. Por algo eligieron no apoyar en ese sentido. Bueno, a mí ahí, con el caso de Natacha, además de lo... Ahí estamos hablando de una violación también que Natacha denunció. Terrible, Sí. terrible. Y además el final, ¿no? de Natacha, y yo no sé tanto, la verdad es que yo no sé tanto del caso, fue muy en paralelo a mi momento de más exposición. Yo sí recuerdo una nota de ella. Ahí no te meto a vos porque vos estabas desbordada, pero digo... Yo estaba totalmente desbordada. Digo, el resto, ¿qué pasó? Me imagino que lo habrán charlado. Todas estábamos desbordadas, sí, es algo que por supuesto nos duele, nos encantaría siempre, en todos los casos. Digo, no sé, yo ahora me involucré mucho y también depende de lo que quiere la víctima, porque muchas veces dicen no se pronunciaron. No sé, hay casos en los que la víctima te dice, no quiero que tome la relevancia pública que tomó tu caso, porque no quiero que me hagan lo que te están haciendo a vos públicamente. Perfecto. No salimos a decir todo el tiempo, estamos haciendo esto, Sí. muchas veces... No se anuncia, decís. No, pero en este caso ellos reclamaron públicamente que no le dieron bola, básicamente. Es que muchas veces lo que nos pasa es, ¿qué rol podemos cumplir? Hay lugares, Natacha, por ejemplo, era una persona con... Igual de vuelta, no conozco su caso en particular porque para mí era el momento más difícil de todo lo que estábamos viviendo. Muchas veces me pasa, incluso aunque no fuera el momento más difícil, me pasa que yo la estoy pasando mal y me piden, millones de veces me piden ayuda y yo digo, bueno, yo estoy con un caso, o sea, de cara a un juicio, a mí no me es gratuito. Siempre que puedo, yo tengo la sensación de responsabilidad, ¿no? De decir, Sí, a mí imagino se me que no escucha. llegas a contestar todos los mensajes de la infinidad de testimonios que te deben escribir. No hay Porque manera. Es así, en las redes te escriben todo el tiempo, en muchos casos, y a veces no podés No llegás. ayudar. Lo último que te quería preguntar, Telma, te agradezco por venir. Yo dije el día 1 que te creo, todo lo que contaste. Más allá de las diferencias que pueda tener con declaraciones o con cosas, yo te creo todo lo que contaste. ¿Qué le decís a la gente que no te cree? Que dice esta chica miente, inventa. ¿Qué te gustaría decirles? Ya dije tantas cosas, ¿no? En esa línea, ¿no? Es probable que esa persona tenga a alguien al lado que sea más importante que le crea que me crea a mí, pero a través mío está estigmatizando a esa persona. Ahora estoy cansada, la verdad. ¿Estás cansada? Estoy harta. ¿Por qué? Sí, y estoy cansada. O sea, no aguantas más. No, basta. Basta de dar explicaciones. Te angustia el acumulado, me imagino, ¿no? No me creen, ya No está. me creen y ya está. Sí, mi vida tiene que seguir por algún lado. No, seguro. Bueno, lo mejor para tu vida y que encuentres Ojalá. justicia. Ojalá. Ojalá.